Ahora vamos a dar paso al grupo B3, el cual nos va a traer información acerca de la diabetes mellitus tipo 2 y cómo se ve involucrada en la evolución de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Ello y más información al respecto será puesta a disposición del público que nos ve gracias a la exposición del trabajo de investigación Inmunidad innata en la diabetes mellitus tipo 2 como factor de riesgo ante la COVID-19. Sin nada más que agregar, adelante Eddie Pulido, tienes 15 minutos a partir de este momento. Bien, buenos días miembros del jurado, buenos días docentes y buenos días compañeros en total. En esta oportunidad voy a exponer acerca de la inmunidad innata en la diabetes mellitus tipo 2 como factor de riesgo ante la COVID-19, a cargo de la mesa B3 y nuestra asesora, la doctora Cruz Briceño María Nibia. La COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa causada por el SARS-CoV-2. Esta enfermedad, al igual que muchas otras, presenta factores de riesgo que la predisponen y agravan, como pueden ser las enfermedades coronarias, la hipertensión arterial, las enfermedades cerebrovasculares, la obesidad, la edad y la diabetes mellitus tipo 2. Esta última es un problema que provoca un aumento de morbilidad en la población. En Wuhan se encontró que los pacientes con diabetes mellitus tenían mayor riesgo de contraer COVID-19. Estudios como este que se realizó en Wuhan se han realizado en distintos países, como pueden ser Irán, Reino Unido, Italia, Perú y China, claro que es el país donde se encuentra Wuhan. Y en todos estos países se concluyó que la diabetes mellitus tipo 2 favorece a la infección por SARS-CoV-2, ya que su tasa de mortalidad es 3 veces mayor a las personas que no presentan diabetes. El problema que se ha planteado en esta investigación es de qué manera la inmunidad innata en la diabetes mellitus tipo 2 constituye factor de riesgo ante la COVID-19. Y la hipótesis planteada es que la inmunidad innata de la diabetes mellitus tipo 2 constituye un factor de riesgo ante la COVID-19, ya que favorece la proliferación viral del SARS-CoV-2. Nuestro objetivo general es explicar los mecanismos que conducen a la inmunidad innata en la diabetes mellitus tipo 2 al ser un factor de riesgo ante la COVID-19. Y para lograr ese objetivo general se han planteado los objetivos específicos, iniciando con la descripción de las generalidades del SARS-CoV-2, la descripción de las generalidades de la diabetes mellitus tipo 2, la descripción del rol y la respuesta inmune, y explicar la influencia de la diabetes mellitus tipo 2 en la inmunidad innata y su relación con la COVID-19. Iniciando con las generalidades del SARS-CoV-2, tenemos sus características. Esta pertenece a la familia Coronaviridae y presenta forma esférica de 100 a 160 nanómetros de diámetro. Presenta una envoltura de capa lipídica, dentro de la cual se encuentra el ARN monocatenario de polaridad positiva de 26 a 32 kilobases. En cuanto a su estructura, presenta 4 proteínas. La proteína S, que es una glicoproteína, importante que más adelante se va a hablar de ella. La proteína E, la proteína de envoltura, la proteína M, que es la proteína de membrana, y la proteína nuclear o proteína N. Así también se encuentra la nucleocápside, que está compuesta por la envoltura y el ARN monocatenario. Una infección por SARS-CoV-2 se da cuando se produce la unión del virus a la célula huésped. Esto se da mayormente en las células epiteliales de las vías respiratorias y las células endoteliales vasculares. Esta infección se da cuando la subunidad S1 de la proteína S se une a los receptores ECA presentes en la membrana plasmática de las células anteriormente mencionadas. Asimismo, la subunidad S2 de la proteína S también se va a unir a la TMR-PRSS2, que también se encuentra en la membrana plasmática. Esta unión de estas subunidades a estos receptores va a causar la fusión de las membranas, ocasionando que el genoma del virus, del SARS-CoV-2, pase al interior de la célula. Aquí el ARN de este virus va a empezar un proceso de replicación para que posteriormente, a partir de ese ARN, se ensamblen nuevos virus para su posterior liberación y que esos nuevos virus infecten otras células del organismo. En cuanto a la respuesta inmune al SARS-CoV-2, después de la entrada del virus al sitio de infección ocurre una respuesta inflamatoria inicial, lo cual atrae células T, causando una sobreproducción de citoquinas inflamatorias, causando daño del parénquima alveolar, que se puede observar en una presencia de tapones de moco con exudado fibrinoso en el tracto respiratorio.
La COVID-19 conduce a una respuesta de anticuerpos a una variedad de proteínas virales. La proteína S y la nucleocápside se usan con mayor frecuencia para el diagnóstico de este virus. La fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Esta enfermedad se caracteriza por presentar resistencia y deficiencia de producción de insulina, lo cual ocasiona un aumento de glucosa en la sangre. Además, este tipo de diabetes representa el 90% de las diabetes en general y es causada cuando no se lleva una vida saludable, cuando se presenta dieta alta en grasas, consumo de alcohol y tabaco, y también se encuentra anclado a factores genéticos. Y también se encuentra asociado a comorbilidades como sería la obesidad, la hipertensión, el colesterol elevado, el síndrome metabólico, cáncer, acromegalia, síndrome de Cushing, entre otros. Así pues, la hiperglucemia asociada a defectos en la respuesta inmune innata causa la disfunción de la respuesta inmune, causando una susceptibilidad a infecciones en el tracto respiratorio inferior, el tracto urinario, piel y tejidos blandos. Ahora, tenemos la fisiología normal de las células betas. Estas células betas sintetizan la insulina que se almacena en gránulos y que cuando se observa un aumento de glucosa en la sangre, se libera esta insulina. Como podemos ver en el esquema, se observa un aumento de glucosa en la sangre, las cuales van a ser absorbidas al interior de las células betas por la GLUT2. La glucosa en el interior se va a catabolizar, produciendo un aumento de la concentración de ATP y ADP. Esto va a producir un cierre de los canales de potasio dependientes de ATP, una despolarización de membrana y la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje. Esta apertura va a permitir el paso del calcio al interior de las células beta, iniciando así la formación de las vesículas de insulina para su posterior liberación. Esta liberación de insulina va a producir la translocación de GLUT4 de las membranas de células diana. Se sabe que la secreción defectuosa de insulina por las células beta va a conllevar a una diabetes mellitus tipo 2. Es por ello que se va a explicar sobre los mecanismos que inducen a la disfunción de las células beta. Esto se da cuando se presenta una lipotoxicidad, glucotoxicidad, una glucopolitoxicidad, causando un estrés oxidativo, lo cual inhibe al retículo endoplásmico dependiente de calcio. Asimismo, un aumento de los ácidos grasos libres y la hiperglucemia va a causar la activación de la vía UPR, inhibiendo a las AMP, produciendo así la disfunción de las células beta. Asimismo, un aumento de glucosa en sangre va a producir la síntesis de IAPP y proinsulina. Sin embargo, estas proteínas van a estar mal plegadas, produciendo una acumulación de ROS, lo cual inhibe la movilización de calcio y posteriormente va a favorecer las señales proapoptóticas como la degradación de ARN mensajero, de proinsulina e inducen la liberación de interleucina 1 beta, que recluta macrófagos y aumenta la inflamación local de los islotes. Ahora se va a explicar sobre el rol y la respuesta inmune innata. Los seres humanos, desde nuestro nacimiento en adelante, va a estar expuesto a patógenos. Para defenderse de ello, presenta sistemas de defensa, como son el sistema inmunológico adaptativo y el sistema inmunológico innato. El sistema inmunológico adaptativo actúa contra patógenos específicos, mientras que el innato actúa durante las primeras horas y días de la exposición, no son específicos de un patógeno, y presenta proteínas y fagocitos que reconocen patógenos y los destruyen. El sistema inmunológico innato presenta como componentes a las células epiteliales, endoteliales, natural killer o NK, linfoides innatas y plaquetas. Asimismo, presenta células fagocíticas como granulocitos, monocitos, macrófagos y células dendríticas que fagocitan y desencadenan el proceso inflamatorio. Asimismo, son capaces de secretar citoquinas como las interleucinas 1, 8, 12 y los factores de necrosis tumoral alfa, los cuales exhiben mecanismos microbicidas. En cuanto asimismo al sistema inmunológico innato, se activa mediante moléculas de reconocimiento de patrones que se expresan en células inmunitarias, circulan en la sangre y se unen a la matriz extracelular. Una vez activado el sistema inmunológico innato, se dan dos pasos de acción. El primero, identifica el objetivo dañino, y el segundo, neutraliza y elimina ese objetivo dañino. Esto mediante elementos enzimáticos como son las lisocimas, lágrimas,
secreciones nasales, proteínas digestivas, entre otros. Ahora se va a hablar sobre la influencia de la diabetes mellitus tipo 2 en la inmunidad innata. Los alelos de genes que codifican mediadores inmunes inflamatorios se asocian a la diabetes mellitus tipo 2, lo cual altera la respuesta inmune adaptativa a los virus y la respuesta inflamatoria del sistema inmune innato, ocasionando niveles altos de glucosa que disminuyen el número de células dendríticas, siendo los principalmente afectados las células mieloides. Estos niveles altos de glucosa también ocasionan una disminución en la capacidad de producir interferón inmunitario alfa-15. Además, existen otros mediadores proinflamatorios como son las FNT-alfa, PCRUS y PQM1. Y cuando se presentan niveles séricos elevados de PQM1 podrían contribuir al inicio de distintas complicaciones de la diabetes mellitus. Todo esto ocasiona una disminución en la inmunidad innata. Ahora se va a hablar sobre la inmunidad innata en la diabetes mellitus tipo 2, pero ante una infección por COVID-19. Ante esta circunstancia de infección, la inmunidad innata se verá afectada durante periodos cortos de hiperglucemia, ya debido a la multiplicidad de los patógenos dentro del organismo. Asimismo, estos periodos de hiperglucemia van a inducir reacciones exageradas, como puede ser la presencia de dificultad respiratoria aguda. Asimismo, la hiperglucemia va a empeorar el pronóstico de estas personas que presentan diabetes mellitus y la infección por COVID-19, ya que van a desencadenar una tormenta de citoquinas, una disfunción endotelial, daño múltiple a los órganos y una disminución en la frecuencia respiratoria pulmonar. La activación de la inmunidad innata frente a la reacción inflamatoria ocasionada por la COVID-19 se da mediante inflamación que se puede definir como una reacción biológica frente al sistema inmunológico innato ante varios estímulos, como un mecanismo protector, ya que este va a eliminar las toxinas y los patógenos. Sin embargo, si esta inflamación se da durante periodos más prolongados de lo habitual, se puede producir una inflamación crónica, especialmente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 debido a una desregularización de respuesta inmunitaria. Así tenemos que los pacientes con diabetes presentan niveles circulatorios altos de citoquinas y la COVID-19 también va a generar respuestas inflamatorias y niveles más altos de citoquinas circulatorias. Esto debido a la hiperactividad del sistema inmune. Por lo tanto, la inflamación crónica en la diabetes mellitus potencia las respuestas inflamatorias y aumenta la posibilidad de generar tormentas de inflamación en pacientes con COVID-19. Asimismo, estudios como los de Guo y Cole demostraron que pacientes con diabetes mellitus son más susceptibles a tormentas inflamatorias que conducen a grados más graves de infección respiratoria como la COVID-19. Finalmente, se presentan las conclusiones. El SARS-CoV-2 entra a la célula huésped por interacción de la proteína S con el receptor ECA2, dando lugar a una respuesta inflamatoria inicial. Sin embargo, en pacientes graves ocurre una respuesta inmune aberrante. Asimismo, las células betas van a producir insulina para regular la glucosa sanguínea. Su función se ve alterada por el exceso de ácidos grasos libres e hiperglucemia que desencadena la inflamación en los islotes pancreáticos. La inmunidad innata comprende barreras físicas y anatómicas que protegen en primera instancia al organismo en dos pasos. Primero, identifican al objetivo dañino y luego organizan la respuesta para su eliminación. Finalmente, la diabetes mellitus tipo 2 altera la respuesta inmune innata al disminuir la capacidad de producir citoquinas proinflamatorias por la menor capacidad de células dendríticas, facilitando la infección por el SARS-CoV-2. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo. Pasamos a pedir la opinión de nuestro jurado, por favor. Bueno, felicitarlos nuevamente por el trabajo, sobre todo la última conclusión es la que muchas veces ignoramos, porque solamente nos dicen, ¿no?, lo que tienen comorbilidades como la diabetes, hipertensión, deben cuidarse más, pero a veces no sabemos el porqué, y este es uno de los porqués. Uno tiene que protegerse o uno mismo o a sus familiares cuando tienen este tipo de comorbilidades, ¿no?, porque altera todas las respuestas normales que debería tener una persona que no sufre de esto. Interesante. Gracias por el reporte. Doctor Florian,
Sí, si bien es cierto, la literatura que se lee a diario en realidad nos dice siempre que en todos los pacientes con COVID existe pues una tormenta de citoquinas y hay un incremento en la actividad inflamatoria. No sé si el grupo expositor, porque no he podido notarlo, ha encontrado en realidad ese mecanismo especial del virus COV-2 en las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 que han estado exponiendo. Hay un mecanismo, ya se ha explicado ese mecanismo, o están suponiendo que simplemente hay un incremento en la tormenta de citoquinas y de la actividad inflamatoria. No sé si ya encontrar literatura donde se explique ese mecanismo en este tipo de pacientes. Si no, simplemente nos quedaríamos, como ustedes muy bien lo concluyen, ¿no? Que en este tipo de pacientes tienen mayor riesgo a hacer esta enfermedad. Esa es mi pregunta. Bien. Para ello voy a solicitar que alguno de mis compañeros responda, ya que deseaban participar. Buenos días, doctor. Respecto a la cuestión que nos ha planteado, pues la literatura que se encontró menciona que la diabetes mellitus tipo 2 produce una alteración en la inmunidad innata debido a que los niveles altos de glucosa pues van a disminuir el número de células dendríticas, ¿no? Y esta disminución va a afectar de manera importante tanto a los plasmacytoides como a los mieloides, siendo estos los que conllevan a una disminución de la capacidad para producir el interferón inmunitario alfa 15 y otras citocinas proinflamatorias, como se mencionaba, ya que sabemos que estas favorecen el desarrollo de la respuesta inmune innata. Y al verse esto afectado, pues hay una disminución de la capacidad de producción, entonces la respuesta inmune innata también se verá afectada. Además, se encontró también cierta información donde se menciona que estas células dendríticas pierden la capacidad de inducir la proliferación de células T halogénicas, ¿no? Provocando que esta respuesta sea un poco retardada y que se dé paso a que la infección o procesos virales ingresen con mayor facilidad. Ok, gracias. Creo que por allí quizá hubiese estado una de las conclusiones, porque si vemos su título nos lleva a preguntarnos eso, ¿no? Muy bien, entonces, gracias por la información y felicitaciones. César Quito, dos preguntas. Respecto a la conclusión 1, ¿cuál es su definición operacional de paciente grave? ¿No? En tu conclusión 1 me dice el SARS-CoV-2 entra a la célula con receptor dando lugar a una respuesta inflamatoria inicial. Sin embargo, en pacientes graves, ¿cuál es la definición operacional de pacientes graves? 1. Y la segunda pregunta es, ¿solamente en los pacientes graves ocurre la respuesta inmune aberrante o también en los pacientes moderados o leves? Solamente en los graves. Dos preguntas. Ya. Primero, para la primera respuesta sería de que un paciente grave nosotros lo hemos tomado como una persona que puede presentar un cuadro clínico muy severo, ya en la que, por ejemplo, sus órganos pueden estar muy afectados ya debido, ya sea a la infección por COVID-19 o por alguna enfermedad adyacente, como puede ser la diabetes mellitus, que también mencionamos y que estamos tratando. Y no solamente
También no necesariamente los pacientes graves van a presentar la respuesta inmune aberrante. Sin embargo, en los pacientes graves van a presentar esta respuesta, pero en mayor intensidad. Va a haber mayor aberraciones, se podría decir. Sí, recomendación, siempre es bueno colocar definiciones operacionales, por ejemplo, si es grave, satura 80, ¿no? Tiene algunos indicadores para poder clasificar, ¿no? Siempre estas definiciones operacionales nos van a ayudar mucho a definir y que no queden como en el aire, ¿no? Y efectivamente lo que dice su compañero, ¿no? Si bien es cierto mayormente se da esta respuesta inmune aberrante en las graves, pero también se da en las moderadas. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al jurado por los aportes.